Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día viernes 30 de junio del año 2023 y son exactamente las 8 de la noche con 23 minutos. Va a ser un video corto el de hoy. Quiero hablar de algo que es importante, muy importante de verdad, lo que es el desarrollo de la fe. El trabajo de un cristiano, de un seguidor de Jesucristo, es desarrollar su fe, hacer crecer su fe. Entonces vamos a basar esta plática en lo que es Mateo 13, 30 y 31. Mateo 13, 30 y 31, donde habla de la semilla de mostaza. La fe es como una semilla de mostaza. Dice que la semilla de mostaza es la más pequeña entre todas las semillas, pero que cuando se siembra y el árbol crece, se convierte en un gran árbol, uno de los árboles más grandes, un árbol muy grande se convierte, en el cual las aves se refugian. Entonces, ¿qué es lo que esto significa para nosotros? Que nosotros podemos tener poca fe y podemos hacerla crecer. Por eso es importante hablar de esto, porque podemos hacer crecer nuestra fe. Y eso es importante, porque mientras más grande sea nuestra fe, más cosas podemos lograr obtener del Señor. Y me refiero a todo tipo de cosas. Cuando uno tiene fe, logra cosas con su fe, logra alcanzar cosas con su fe, logra recibir cosas con su fe. Las peticiones de uno son recibidas, son escuchadas por el Señor y uno recibe lo que está pidiendo, sea lo que sea. No estoy hablando necesariamente de cosas materiales, porque puede pasar también que una persona en nuestra familia se enferme o yo mismo me enferme. Entonces necesito que mi fe sea grande para solventar cualquier problema que pueda tener. Hay todo tipo de problemas, todo tipo de aflicciones que pueden venir a la vida de uno. Por eso es importante tener una fe fuerte, una fe firme, pero una fe grande, una fe que crece. Leamos el pasaje y después vamos a seguir hablando de esto. Entonces solo quería hacer esta introducción, que estamos hablando de el hacer crecer nuestra fe, el desarrollar nuestra fe como un árbol, como una planta que se siembra y es muy pequeña y llega un momento en que es demasiado pequeño la plantita, un árbol que se siembra, hay un momento en que es demasiado pequeña, una flor, una rosa, un clavel puede ser más grande que la planta de un gran árbol, de un árbol que puede llegar a ser muy grande. Hay un momento que la fe, el árbol es pequeño, igual es la fe. Hay momentos que nosotros no teníamos nada de fe, se sembró una semilla en nuestro corazón por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, en un momento dado, se sembró en nuestro corazón una palabra de fe, una palabra de la Biblia a la cual aplicamos fe y logramos que esa semilla, fuera sembrada en nuestro corazón. Ahora va creciendo, se va haciendo más grande. Hay gente que tiene muy poca fe, no trabaja por desarrollar su fe. La fe, el desarrollo de la fe es algo que hay que trabajar. Hay que dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia, a la oración y también a lo que es ir a la iglesia y escuchar los mensajes del pastor para poder entender más de la palabra de Dios, y de esa forma nuestra fe va creciendo. La gente que no va a la iglesia jamás crece, la gente que no va a la iglesia no crece, pero más que ir a la iglesia es también más importante todavía, leer en nuestra casa la Biblia y orar en nuestra casa. Porque la iglesia nos lleva a cierto punto donde nos hace crecer hasta cierto punto. La iglesia nos hace crecer hasta cierto punto, pero hay un punto en que la iglesia nos puede dar más crecimiento
lo que podemos obtener, el crecimiento que podemos obtener en la iglesia ya no es posible, la iglesia no nos puede dar más. Pero nosotros mismos tenemos que ir a la Biblia y digamos, profundizar el conocimiento de la palabra de Dios, lectura de la Biblia, en oración, es cuando vamos a crecer más. Y mientras más Biblia tengamos en nuestro corazón y en nuestra cabeza, más fe vamos a tener. Otra cosa es que la fe se tiene que poner en práctica. Hay que pedirle cosas a Dios. Es importante pedir a Dios cosas. El que no pide no hace crecer su fe. Los que piden hacen que su fe crezca. Pero leamos el pasaje y después vamos a ir hablando de esto. Solo quería dar una pequeña introducción respecto del lo importante que es que nuestra fe crezca, y solo nosotros mismos podemos hacer crecer nuestra fe. Con nuestra dedicación al estudio de la palabra de Dios, nuestra dedicación a la oración, nuestra dedicación a pasar tiempo con Dios. El pasaje dice así, Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ven las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, digamos, la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero cuando crece se hace la más grande de todas las hortalizas, de tal manera que se convierte en un gran árbol y las aves del cielo hacen nido en sus ramas, dice el pasaje. Entonces la enseñanza en este pasaje es que la fe crece, pero no crece automáticamente. Eso dice la palabra de Dios, la fe es por el oír la palabra de Dios, es por el oír la palabra de Dios. Entonces uno tiene que obtener más conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que su fe crezca, Entonces, hay mucho, mucho desinterés actualmente por parte de la iglesia cristiana, y me refiero a las grandes masas, a la gran masa que es la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana no todos son pastores, no todos son siervos, no todos son líderes. Está la gran masa de personas que solo son personas que van los domingos a la iglesia nada más, y que durante toda la semana no le dedican un solo minuto al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra, a la oración. No hacen nada más que los domingos a la iglesia. Entonces ese gran número de personas, que es la gran mayoría, no desarrolla su fe. Prefieren vivir mal, prefieren que cosas malas le pasen, que tener la capacidad de hacer crecer su fe. Cuando yo tengo una fe grande, una fe trabajada durante años, la he regado, la he cuidado, la he hecho crecer, llega un momento en que me encuentro en un aprieto, una persona de mi familia está con una enfermedad grave, yo mismo tengo un cáncer, y todavía en ese momento pretendo yo decir, bueno, yo sé que Dios me puede sanar, pero por mucho que yo pueda tener la fe de decir eso, no tengo una fe trabajada, no tengo una fe desarrollada para que Dios me venga a sanar de cáncer. No hay nada imposible para Dios, ni siquiera hay nada difícil para Dios. Él todo lo puede hacer fácil, pero todo lo hace por fe. Y si tu fe no es suficiente, Dios no va a mover un dedo para sanarte o para sacarte de cualquier aflicción. Estamos hablando de cualquier aflicción, cualquier problema que puedas tener o alguien de tu familia pueda tener. Es muy beneficioso hacer crecer nuestra fe. Es muy beneficioso hacer crecer nuestra fe. Pero eso se hace a través de los años. Se hace a través de muchos días, muchos meses y muchos años en la presencia del Señor, aplicando la palabra de Dios también. Pues cuando uno estudia la Biblia y bajo la guianza del Espíritu Santo, porque no tiene ninguna validez, ninguna palabra que se hable acerca de la Biblia, cuando no ha sido bajo la guianza del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos la Biblia correctamente,
Las iglesias, los pastores cometen muchos errores al predicar la palabra de Dios, al hablar de la palabra de Dios, porque solo tienen el conocimiento de lo que han aprendido en los seminarios teológicos donde fueron formados. Pero en los libros, en los conceptos que manejan los seminarios teológicos hay muchos errores. Pero aún así, un pastor egresado de un seminario teológico nos puede hacer mucho bien con lo poco que sepa. Aun con muchos conceptos cerrados que tenga, nos puede llevar a crecer hasta cierto punto. Primero nos puede predicar acerca del Señor, de la sangre de Cristo, de la cruz. Puede llevarnos a conocer lo que es, digamos, el evangelio de la salvación, y nosotros podemos llegar a ser salvos al recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero después de eso ya no tiene nada más que enseñarnos, porque su enseñanza es limitada. Entonces es muy importante que cada persona vaya a la Biblia, estudiar la Biblia por sí misma. Entonces lo importante de estudiar la Biblia, dedicarle tiempo a la Biblia, es aplicarle fe, vivir conforme a sus mandamientos, y nuestra fe va creciendo. Pero es importante también que pidamos. Pedir es muy importante en el desarrollo de la fe, porque el que no pide no está aplicando su fe, no está poniendo a prueba su fe, porque el que pide pone a prueba su fe. El que no pide no pone a prueba su fe. El que pone a prueba su fe pidiéndole a Dios algo, mientras más grande sea lo que uno le pide a Dios, más desarrolla uno su fe. Es importante pedir para que la fe desarrolle. Entonces es cuando la fe crece. Porque digamos, yo le pido a Dios, mira Señor, no tengo trabajo, Señor, dame un trabajo. Después de que Dios me da un trabajo, es un trabajo sencillo, donde gano poco, yo sigo usando mi fe, le digo, Señor, yo te doy gracias porque me diste un trabajo y pues ahora tengo para comer, pero definitivamente para yo quiero mejorar. Y quiero también, Señor, yo sé para que puedo con mi fe lograr algo mejor. Pues te pido para un trabajo mejor. Te pido un trabajo mejor, pasa un año, pasa año y medio, pasan 2 años, pero no deja de creer, porque es importante no dejar de creer. Es importante, como dice Marcos 11:24, o todo lo que orando pidiereis, creer que lo recibiréis, creer que lo recibiréis, y os vendrá. Si no creemos, dejamos de creer que lo vamos a recibir, no puede venir lo que estamos pidiendo. Entonces, no debe llegar uno al punto de decir, bueno, mira Señor, yo te estoy pidiendo un trabajo mejor desde hace 1 año y medio. Y no sé, no pasa nada. Si ya pasaron 2 años, Señor, pasaron 3 años y no me has dado mi trabajo, un mejor trabajo, Señor, ya gano muy poco. Quiero ganar más, quiero vivir mejor. Quiero darle algo mejor a mi familia. Y llega el punto que mucha gente dice, bueno, mira Señor, yo sé que después de 3 años de estarte pidiendo lo mismo y no lo he recibido, entonces, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú me estás mostrando de que realmente no es tu voluntad. Tú eres soberano, tú lo sabes todo. Y ahora me doy cuenta, Padre, que realmente esto no es tu voluntad, Señor. No es tu voluntad que me des un mejor trabajo. Así que pues yo no me queda más que conformarme por el trabajo donde estoy. Así que, Señor, para hacer tu voluntad, para complacerte, me voy a quedar en el trabajo en que estoy, porque yo sé que esa es tu voluntad, Señor, porque tú tienes un propósito para mí en ese lugar. Es que lo que pasa, estamos abortando nuestra fe, nos estamos dando por vencidos. Eso no le agrada al Señor. Él quiere que mantengamos la fe de lo que queremos, y cuanto más que lo que estamos pidiendo es algo bueno. Cuanto más que lo que estamos pidiendo es algo bueno. Si algo malo estuviéramos pidiendo, pues yo digo, pues no puede ser. Pues no puede ser malo. Voy a hacer un mejor trabajo, donde gane el doble, gane el triple. Todo depende de mi fe. Dios va a hacer todo lo que mi fe me permita. Todo lo que mi fe le permita hacer a Él. Todo lo que mi fe le permita hacer a Él, Él lo va a hacer. Mira, Señor, dame un trabajo donde gane 5 veces más, Señor. Si mi fe, si soy capaz de creer que Dios lo puede hacer, y persevero en el pedir, y persevero en el creer, siempre cimentando mis peticiones en el cumplimiento de sus mandamientos, con ofrendar, con vivir una vida en santidad, con ser fiel en ir a la iglesia, con ser fiel a mi esposa, tratarla bien,
vivir una vida santa con respecto a que no cometo yo adulterio, no estoy con otras mujeres, vivo bien, no soy adicto a la pornografía, no soy adicto al alcoholismo, yo no tengo vicios, no tengo malos hábitos, persevero en el creer, persevero en el pedir. Va a haber un momento en que, siguiendo la guianza del Señor, porque Dios te puede decir, mira, ¿crees que te es lo que me estás pidiendo? Pero si ganando 5,000 quetzales no me estás diezmando cabal, no estás ofrendando bien, el que pierdes soy yo si tengo un trabajo mejor. Si yo te pongo un trabajo donde ganes no 5,000, sino 50,000, pero ¿qué gano yo? Si no me estás dando ofrendas. Si vamos a trabajar juntos, tú tomas lo tuyo, yo tomo lo mío, dice el Señor. Porque es lo que yo demando en mi palabra, dice el Señor. Dame mis diezmos, dame mis ofrendas y te doy un trabajo mejor. Si ahorita que estás ganando 5,000 no me estás ofrendando bien, cuando ganes 50,000, yo pierdo más todavía. Te estoy dando más y estoy recibiendo menos. Entonces las ofrendas son importantes para todo lo que pedimos, porque uno tiene que diezmar y ofrendar por lo menos dos ofrendas. Es el diezmo Génesis 14, la ofrenda de Génesis 14, la ofrenda voluntaria, que los dos son diezmos. Y además pide al Señor que además le demos una parte de nuestros ingresos a personas necesitadas, que bien puede ser un 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, que en todo caso lo que le damos a las personas necesitadas se multiplica. Porque las ofrendas que le damos a Dios nos traen un tipo de bendiciones, pero que le damos al prójimo necesitado se multiplica bajo ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones. Que no debamos de ofrendas, no tengamos nada pendiente de ofrendar, que no tengamos ofrendas pendientes de entregar. Entonces la instrucción que le estoy dando yo a usted es muy buena. Y no la va a escuchar usted en ningún lugar, más que aquí. Porque yo soy un experto en el conocimiento de las ofrendas que tenemos que practicar en la actualidad, y nadie llega al punto, o casi nadie, digo yo, habrá alguien que sí. Pues hay muy pocas personas que en este mundo dan más allá de un diezmo. Alguien que llegue a dar 2 diezmos casi que no existe. Salvo en algunas iglesias donde las personas practican el diezmo, que casi solo ganan su salario nada más, y no dan de nada más que reciban, no dan diezmos, solo de su salario. Pero bueno, por lo menos esa es la mayor parte de sus ingresos, su salario. Hay que dar las ofrendas de todo lo que se recibe. Pero no ofrendan tan mal porque dan sus diezmos de su salario. Dan unos centavos más de ofrenda voluntaria, pero no es un diezmo. Lo bueno es que hay iglesias donde, además de estas 2 ofrendas, el diezmo de Génesis 14, que se practica en las iglesias evangélicas, la ofrenda voluntaria, que no se da cabal como diezmo, muchos las reajustan y se convierte en diezmo cuando el pastor tiene que estar pidiendo ofrendas especiales para construcción. Miren, hermanos, que vamos a construir un templo nuevo. Estamos pidiendo una ofrenda especial para construcción. Entonces lo que pasa es que la ofrenda voluntaria se reajusta y llega a ser un diezmo. Y esas personas de las iglesias donde se construye mucho y piden mucho para construcción y han construido templos grandes, como han pedido más de ofrendas, han hecho que la gente reajuste la segunda ofrenda y que llegue a ser diezmo. Y por eso la gente en las congregaciones donde tienen templos grandes tiene más bendición económica porque han ofrendado mejor. Esta instrucción que le estoy dando ahorita prácticamente no la van a escuchar en ningún otro lugar, porque yo llevo 22 años estudiando esto de las ofrendas. Las ofrendas son importantes para todo, nuestro crecimiento espiritual, nuestra mejora en la situación económica, como también para que nuestra fe crezca. Hay que pedir sin dejar de creer que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, y el Señor se va a encargar de informarnos qué tenemos que hacer con respecto a los diezmos, con las ofrendas. Y también si no estoy viviendo en santidad, el Señor me dice, mira, tienes que vivir en santidad, respetar a tu esposa, dejar de andar con mujeres, dejar el alcohol, dejar la pornografía, vivir en santidad, ofrendar mejor, diezmar mejor, y te va a ir mejor porque yo te voy a conceder todo lo que me pidas. Pero tiene uno que vivir en constante comunión con Dios, en constante comunicación con Dios, para que Dios le diga a uno qué cambios tiene que hacer en su vida. Entonces espero que verdaderamente esta breve lección le sirva y que usted pueda tener una vida mejor de que en adelante. Que Dios lo bendiga.